Muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy Alejandro Martínez y hoy vamos a hablar de algo que puede suceder en nuestro cerebro y puede llegar a ser mortal. Así que dentro vídeo. Las aneurismas suceden en nuestros vasos sanguíneos, concretamente en aquellas zonas en donde la pared del vaso es más débil. Al estar esta zona más debilitada, se va a generar una especie de bulto. A lo largo del tiempo, estas aneurismas pueden desembocar o no en una ruptura. Cuando esto sucede, se provoca algo conocido como hemorragia, es decir, la sangre se va a escapar al interior de nuestro organismo y esto tiene unas consecuencias nefastas, como por ejemplo la muerte. Las aneurismas pueden surgir en cualquier arteria de nuestro organismo. Un claro ejemplo serían las aneurismas de la arteria aorta. La arteria aorta es la principal arteria encargada de transportar sangre a la mayor parte de nuestros tejidos para que las células tengan oxígeno y nutrientes suficientes para hacer sus funciones vitales. Aquí os he representado un esquema del recorrido de esta arteria. La arteria aorta nace en el corazón. A partir de aquí tiene un tramo ascendente y un arco conocido como callado aórtico. En esta parte superior tenemos dos arterias muy importantes, las arterias carótidas y las arterias subclavias. Estas dos arterias van a transportar oxígeno y nutrientes a la zona de nuestro cuello, cabeza, pero también al tronco y extremidades superiores. En la porción descendente tenemos las arterias renales que llegarían a los riñones, pero también las arterias gonadales que irían a las gónadas, como por ejemplo los testículos. Y finalmente en la parte más inferior teníamos las arterias ilíacas, que son las principales arterias encargadas de transportar la sangre a nuestros miembros inferiores, es decir, a nuestras piernas. Como ya os he dicho anteriormente, las aneurismas pueden suceder en cualquier parte de nuestro organismo y podemos encontrarlas también en piernas, ingles y cuello. Y normalmente se les denomina aneurismas periféricos, porque están en las zonas más alejadas de nuestro cuerpo, como por ejemplo el cuello o las extremidades superiores e inferiores. ¿Cuáles son las posibles razones? Hay varias. Aquí os he traído algunos de los factores de riesgo que más relevancia tienen. En primer lugar, tenemos algo conocido como la aterosclerosis, de la cual ya hemos hablado unas cuantas veces en este canal. Esta aterosclerosis sucede cuando en el interior de nuestros vasos sanguíneos se va a empezar a acumular algo conocido como placa o placa de ateroma. Esta placa, al acumularse poco a poco, va a ir obstruyendo el paso de la sangre. Una de las consecuencias o de las complicaciones que tiene esta aterosclerosis es que hace que el vaso sanguíneo se vuelva más rígido y con el tiempo es posible que estas personas tengan una ruptura provocando una hemorragia, lo cual tiene consecuencias que pueden llegar a la muerte. Esta aterosclerosis no solo es común en personas que tienen enfermedades cardiovasculares. En el canal hemos hablado que esto también se podría dar en algunas personas que tienen Alzheimer, en este caso en los vasos sanguíneos del cerebro, pero también podría ser un factor de riesgo para tener una aneurisma o una ruptura de esta aneurisma. En segundo lugar, tenemos la tan conocida en este canal inflamación crónica. Tenemos que entender que la inflamación de por sí no es algo nocivo para nuestro organismo. De hecho, cuando tenemos una herida o una infección, como podría ser un resfriado, nuestro sistema inmunológico activa una serie de procesos que van a causar una inflamación aguda, es decir, temporal, que nos va a ayudar a combatir esta infección. Nuestro sistema inmunológico va a estar en continua alerta a lo largo del tiempo y esto tiene unas consecuencias que pueden afectar a muchísimas enfermedades. En este caso, en relación a las aneurismas, esta inflamación crónica va a dañar poco a poco el interior de los vasos sanguíneos. Otro de los factores muy relevantes tiene que ver con un
hábito nocivo para nuestra salud y que está muy extendido. Afortunadamente, poco a poco las tendencias van a ir disminuyendo, y es el tabaquismo. El tabaco contiene sustancias nocivas como la nicotina u otras que van a causar un daño en nuestro endotelio vascular, y esto va a provocar que esta estructura de los vasos sanguíneos no funcione correctamente. Por tanto, el tabaquismo está implicado tanto en la formación como en el crecimiento y la ruptura de estas aneurismas. Hay algunos factores que no podemos modificar, como podría ser el historial familiar. Algunas personas que han tenido familiares con aneurismas cerebrales pueden tener un mayor riesgo de tener esta patología. Además, existen otras enfermedades como pudiera ser la coartación de la aorta, una enfermedad de la aorta en donde se produce un estrechamiento de esta arteria, la poliquistosis renal, es decir, la acumulación de quistes en los riñones, o la hipertensión arterial, es decir, el aumento de la presión arterial, lo cual haría excesiva fuerza sobre las paredes del vaso sanguíneo, y si a esto lo juntamos con un vaso sanguíneo debilitado, las probabilidades de ruptura aumentan. ¿Qué signos de alerta puede mandarnos nuestro organismo que nos indiquen que tenemos una aneurisma o una ruptura de esta aneurisma? Hay personas que tienen aneurismas, en este caso cerebrales, y no presentan sintomatología. Sin embargo, otras sí que tienen. Algunas de ellas describen estas rupturas de las aneurismas cerebrales como el peor dolor de cabeza de su vida. Los síntomas van a depender de la localización del aneurisma, de si hay o no ruptura o de la zona del cerebro a la que estén afectando. Existen una gran variedad de síntomas y algunos no son nada agradables. Puede haber alteraciones en el habla, dolor en el cuello, en un ojo o en la cabeza, pérdida de la visión doble o un párpado caído, disminución de la sensibilidad en las extremidades, confusión, somnolencia, también pérdida del conocimiento o de la consciencia, pero también debilidad muscular y rigidez en el cuello. Cuando se produce la ruptura puede aparecer algo conocido como una hemorragia interna, es decir, que la sangre se escapa al interior del cráneo, lo que va a dañar a las células de nuestro sistema nervioso, pero también pueden aparecer coágulos de sangre que taponen vasos sanguíneos. Esto va a llevar a que el flujo de sangre en nuestro cerebro se vea disminuido, lo que va a aumentar el riesgo de sufrir un ictus o un infarto cerebral. Cuando una persona ha sobrevivido a una ruptura de un aneurisma, pueden quedar secuelas tanto a nivel mental como a nivel motor. A nivel cerebral pueden verse afectadas la memoria, el lenguaje o las skills cognitivas o funciones ejecutivas, que son una serie de habilidades mentales que poseen los seres humanos. También las personas que han tenido una ruptura pueden experimentar un mayor riesgo de tener enfermedades mentales como la ansiedad o la depresión. Por otra parte, a nivel motor también pueden haber alteraciones de la marcha y de patrones de movimiento como el lanzamiento o los saltos, y también la escritura o coser. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido sobre una nueva patología conocida como aneurismas. Nosotros nos vemos en el siguiente episodio hablando sobre ejercicio físico y aneurismas. Y recordad, si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros por aquí o seguir viendo más vídeos por allá. Soy Alejandro Martínez y nos vemos en la siguiente ronda.